Primero que me digas tu nombre y tu apellido. Sí. Mi nombre es María Ángela Márquez. ¿Está bien? Lo primero que nos gustaría que nos contase es ¿cuándo y por qué emigraste? Bueno, yo migré cuando tenía 21 años y migré. Aquí tenía familia en España y decidimos venir de vacaciones. Una vez que estuve aquí de vacaciones decidí quedarme porque sentía una sensación de seguridad y de calidad de vida que en mi país de origen no sentía. Estaba terminando los estudios de licenciatura en educación, hacía práctica en la revista de pedagogía de la Universidad Central de Venezuela, trabajaba también de becaria para la viceministra de Educación Superior, pero decidí que no quería volver, porque no quería vivir esa inseguridad en la calle, ni seguir continuando con esas sensaciones de trauma en la madrugada, de levantarme y escuchar tiroteos y ver personas que roban y no sé, ese tipo de situación social no era cómoda para mí en mi alma. ¿Cómo fue tu travesía en tu proceso migratorio? El proceso migratorio al principio fue como un impulso y toda esa parte traumática me generó como una rabia el ver que había un mundo diferente que yo no conocía y que era posible, que estaba ahí disponible para mí, para tanta gente y que yo desconocía y que estaba al alcance de mí y que solo dependía en ese momento de mí. Entonces pues me cogí de esa rabia, de esa frustración, tiré para adelante y bueno, comencé a luchar y el día a día con ayuda de familia que estaba aquí para conseguir pues asentarme. Pero con el tiempo te das cuenta que no es tan fácil y que echas de menos toda tu parte de la cultura de origen y fueron unos casi 7 años entre que empiezas a darte cuenta de que tienes que dejar atrás una parte cultural tuya, construir una cultura nueva y generar una identidad nueva entre la que está tu cultura de origen y la cultura de acogida, ¿no? Fueron unos 7 años en lo que no dejas de pensar siempre que estarías mejor si no tuvieses tomado esa decisión de quedarte aquí. Pero al final lo consigues, ya son 16 años aquí y bueno, vamos luchando. ¿Cómo son las leyes en materia de protección para las mujeres en España? Bueno, en España yo he descubierto que hay un mundo de igualdad de género que no conocía. Me he convertido en una persona feminista que siempre estuvo dentro de mí pero lo desconocía. No tengo nada que ver con esa mujer que llegó aquí. Aquí me he convertido en adulta, en mujer, en consciente de la realidad de la mujer y del hombre, porque el feminismo no solamente está en las mujeres, sino también para los hombres. Tengo un hijo actualmente y también educo para el feminismo, porque el hombre también tiene que pensarse en lo que los estereotipos le obligan a hacer y a vivir como proveedor, como ese superhéroe también que tiene que pensar en los demás y replantearse esos modelos de género que le oprimen y que no le dejan tampoco vivir. O sea, las nuevas masculinidades es algo que tenemos que pensar no solamente en nosotros, el feminismo está para todas y todos. Entonces aquí en España yo he aprendido que no es solamente una lucha de las mujeres, también es una lucha de los hombres y que tenemos que trabajar para todos y todas. Y eso es algo que he aprendido aquí, que estoy muy orgullosa de haberme encontrado con este país, de que esta cultura me haya abierto sus puertas y de que yo me haya abierto también a esta cultura, porque conozco mucha gente que ha llegado como yo, que sigue en sus guetos, que sigue en su cultura de origen y que no ha querido formar parte de este movimiento, no solamente a nivel de feminismo, sino cultural, europeo, de democracia, de política, de sociedad y de trabajo social y en equipo hacia un mundo mejor, ¿no? ¿Has conocido en este tiempo alguna venezolana que haya sufrido acoso o haya sido sometida a la esclavitud sexual? Sí, he conocido. De todas formas, la venezolana y la cultura latinoamericana en general, desde mi punto de vista, esto es bueno también que quede claro que es mi punto de vista, crecemos en una cultura donde ya la imagen para el hombre es muy importante. Solemos vivir en una cultura que nos marca el cómo debemos ser por fuera y cómo debemos hablar y actuar para que el hombre nos acepte y marcar la sociedad para ese hombre y para esa cultura en la televisión, en los programas de belleza y en un montón de lugares, siempre es pensando para la sociedad y para los demás. No pensamos en un crecimiento para nosotras mismas o para la vida personal y el desarrollo personal. Entonces ya eso ya para mí es una forma de esclavitud
que tengas que pensar en cirugías plásticas, en maquillaje, en un montón de cosas, sin ser consciente que lo haces quizás porque te pueda gustar, que te ornamentes porque quieras un día o no, sino porque tienes que cumplir unos cánones de belleza para ser aceptada por el resto. Pero ahora con esta migración que ha repuntado en estos últimos años en España, ¿conoces casos de esas personas que han podido ser engañadas o que han caído en redes de trata? Sí, conozco historias de personas incluso de Venezuela que traían aquí mujeres para trabajar en sitios, en clubes de alterne, engañándoles con falsa esperanza de que aquí probablemente podían trabajar. Desconozco toda la trama, porque quizás ha sido una conversación en un bar o en un pasillo, y luego también personas que una vez estando aquí no les ha quedado más remedio que trabajar de eso, incluso alguna experiencia en que los primeros trabajos que te ofrecen es pues en llamadas de los teléfonos estos 800 para que tú hagas conversaciones sexuales a nivel telefónico y engañes. A mí también me los ofrecieron al principio. También historias en las que puedes trabajar como una cuidadora en una casa y el hombre aquí te ofrece darte casa y comida, pero lo que quiere es favores sexuales, no solamente a venezolanas, también he conocido personas de Argentina, de Brasil, chicas que como yo, incluso en la Universidad de Málaga cuando estaba estudiando, pues sin tener dónde ir a vivir porque se ha separado de la pareja con la que vino o tenía una hija en el instituto, tenía que aceptar ese tipo de trabajo porque no tenía dónde ir, dónde comer, ¿vale? Por la residencia o porque sus papeles no estaban en regla o porque no había oportunidades laborales, a pesar de que todas veníamos o venimos en su gran mayoría con títulos universitarios, con experiencia laboral y con un montón de bagaje cultural que quizá no está a la altura de la situación de la migración. ¿Recomendarías a tu familia, amigos, que emigrasen de Venezuela y por qué? Y sobre todo, ¿le advertirías de estos problemas que podrían ocurrir en España? Yo sinceramente a nivel personal no recomendaría a nadie convertirse en migrante. Eso es una decisión muy personal. Para mí convertirte en migrante pasa por un proceso de decisión personal y que nadie tiene la libertad desde mi punto de vista de decirte migra o haz esto o haz lo otro. Es una decisión que tienes que tomar tú desde el plano personal si tú consideras que en la balanza lo que pierdes y ganas tiene sentido para ti, para tu vida y para las personas que están a tu alrededor. Porque siempre que te conviertes en inmigrante vas a ganar algunas cosas y vas a perder otras de tu cultura de origen. Y cuando tú estás en tu cultura de origen, en una situación también desbalanceada, pues ya tú pondrás en esa balanza si lo que ganas o pierdes en la nueva cultura de origen te compensa en esa balanza. Ser migrante no es fácil, ser migrante incluso es desplazarte 45 kilómetros de la ciudad donde tú has nacido o de tu cultura de origen, ya a los 45 kilómetros ya eres migrante. Eso es un concepto que no tenemos muy claro y que las personas deberían plantearse, es decir, si yo estoy en Málaga y me desplazo a Marbella, ya soy migrante, como allí se mueve la gente, como la gente piensa, ya no tiene nada que ver con mi cultura de origen y eso ya empieza a transformar en mí un montón de pensamientos, ideas y procesos que hacen que yo me plantee qué hago aquí, por qué lo hago, me volvería a Málaga, no me volvería, cómo se mueve el transporte público, cómo se mueven las ideas, cómo se mueve el comercio, cómo son los horarios. Imagínate cuánto más kilómetros hay de distancia y ya hay una lengua distinta, un sistema educativo distinto, un sistema político. Entonces, que yo te diga a ti conviértete en inmigrante no es algo que yo me atrevería a hacer así. Pero sí estoy dispuesta a que la gente cuando me pregunte, de hecho sucede, pues darle mi visión de cómo ha sido mi proceso y de procesos de otras personas aquí, porque cada historia es diferente. ¿Tú crees que las personas que migran saben de las trabas que hay, uno burocráticas para afrontar todo el tema de documentación y luego los problemas que puedan derivar también de el empleo o incluso caer en estas tramas que la que estábamos hablando? Hay muchísima desinformación, por eso hay asociaciones, por ejemplo, yo estoy con unas compañeras de una asociación que se llama Ubuntu Solidaria, que estamos preocupados por la situación de los refugiados, no solamente en algunas partes en las que nosotros estamos más enfocadas, sino que estamos también dispuestas a colaborar y a informar. En el caso mío concreto, cualquier persona que se me acerca sobre Venezuela, le comento si tiene alguna duda, a dónde ir y lo que yo conozco sobre las tarjetas rojas que en este momento se dan, cómo las dan, si te dan un lugar donde vivir en un tiempo, si el gobierno te puede apoyar o no. En Italia también dan tarjetas rojas, en muchos lugares de Europa. ¿Cómo se puede adquirir esa tarjeta roja que es una solicitud de asilo? Si al final se convierte o no en una oportunidad para ser refugiado realmente o no, cómo se llega a una tarjeta de residencia de empleo para un venezolano o una venezolana, a nivel se materializa o no. Todas esas cosas hay muchísima desinformación. Entonces hay muchas oportunidades, pero hay que saber buscarlas, hay que saber encauzarlas y
hay que estar claro los meses que se pasan, que son más difíciles desde el comienzo, si se puede solicitar un asilo desde que estás en la frontera, desde que estás en el aeropuerto, en el avión, si tienes que estar una vez en el territorio europeo para solicitarla, si te puedes desplazar de un país de Europa a otro una vez que solicitas ese asilo, o las otras formas que hay, cuando a lo mejor no quieres solicitar eso pero tienes dinero. Hay muchísimas formas y por eso hay muchísima desinformación. Entonces me parece oportuno que la gente se informe, que haya más canales de comunicación, sobre todo plataformas para apoyo a migrantes, donde la gente pueda hacer esas preguntas sin pensar que está preguntando también por algo ilegal, porque hay como una sensación de que migrar es algo ilegal. Y la frontera no tiene por qué ser algo ilegal, porque la frontera es algo pues que desde mi punto de vista se han inventado las partes políticas para su trade market, pero que a nivel humano y social hay que tomar muy en serio. Las mujeres latinoamericanas se han convertido en las principales víctimas de trata en España, que es uno de los países que más consumo de producción tiene del mundo. ¿Qué te parece que las venezolanas sean hoy las segundas? Pues no me extraña, porque las venezolanas, como ya te he contado, crecen en un mundo en el que se les está vendiendo un estereotipo de imagen y hay personas que no tienen para comer, pero tienen para ponerse unos pechos de prótesis, tienen para ponerse un culo, no sé cómo llamarlo, para hacerse una lipoescultura, para ponerse unas pestañas, para tatuarse una ceja, para ponerse un montón de maquillaje, para hacer una silueta que hace un canon de belleza de esa mujer latina caliente que va a calmar todos los deseos sexuales de esos hombres del mundo. Yo recuerdo una vez trabajando en una cafetería cuando yo llegué aquí que decían las venezolanas calientes, o sea, ¿por qué somos calientes? Que no lo entiendo, porque soy venezolana, es que eso no lo entiendo. ¿Conoces algún caso de venezolana que haya desaparecido o estén víctimas en alguna red de víctimas de trata? Así conocerla en persona no, pero se escuchan muchas cosas. Y también cada vez que ven las noticias colombianas, de todos, hay de todos que mueren constantemente en manos de violencia de género. Y también hay un tema de violencia de género que yo veo muy grave de Brasil y de muchas partes, transexuales que terminan dedicándose a la prostitución y que también desaparecen y no se sabe por qué. Eso los que estamos fuera no sabemos por qué, pero obviamente los que están en ese mundo es obvio, ¿no? Es un silencio entre todos, como que sabemos lo que se mueve allí. Es un tema que no queremos hablar, pero todos sabemos que existe. Por último, ¿qué le podrías decir a las mujeres que están pensando en migrar sobre todos estos aspectos tan delicados? Bueno, lo primero es que no tengan miedo, que si necesitan migrar, que migren y que se fijen en otras mujeres como nosotras, que busquen apoyo comunitario, que habemos muchas asociaciones y mujeres que aunque no hayan asociaciones, hay mujeres que llevamos aquí tiempo, que aunque no tengamos una asociación, estamos dispuestas a apoyarnos, que la sororidad, que es el apoyo entre mujeres, sirve para acompañarnos y para levantarnos día a día a luchar y decirnos ve por aquí, ve por allá, aquí estamos para tomar un café, para escucharnos, incluso para llorar, para reír y para encaminarnos, que hay que preguntar, que hay que salir a la calle y que tienen que tener la fuerza y el valor para luchar día a día, que estos 16 años que llevo yo aquí no han sido fáciles, no lo son, no lo serán, pero que tampoco lo hubiesen sido en mi cultura de origen, porque la vida en sí, en cada país, sea tu cultura de origen o en otra, tiene sus idas y venidas. Entonces, vamos a ayudarnos entre todas, estamos aquí para apoyarnos y esto es un país que te ofrece, entre sus más y sus menos, oportunidades, leyes y asociaciones que están para abrirnos los ojos, para ponernos esa gafa violeta y tirar para adelante.